Siéntense todos. Amén. Disfruten, es bueno alabar al Señor. Y cantar salmos a ti, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu verdad en la noche. Con el decacordio, con el salterio y en tono suave con el arpa. Amén. Y haciéndolo bien. Amén. Qué bueno es el Señor. Quiero que todos estemos tranquilitos, hermanos. No quiero ver a nadie caminando por los pasillos. Yo sé que hemos estado 3 horas cantando y alabando al Señor. Si usted tuvo que ir al baño porque así lo demandó el cuerpo, haga el esfuerzo por estar acá lo más pronto posible y no se me detenga en el camino. Deje los saludos orientales que son muy extensos y largos. Por eso Jesús dijo que no saludéis, o sea, no saludéis a nadie en el camino. Los orientales y también los latinos. Hacemos unos saludos maratónicos. Amén. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Mientras cantábamos al Señor, era mi oración al Señor, que nosotros entendamos lo que estamos haciendo. Es muy importante que entendamos lo que hacemos cada 50 días o cada 7 semanas. ¿Por qué estamos acá? Dios estima y aprecia el esfuerzo de cada uno de ustedes. Y se lo digo en el nombre del Señor. No para animarlos yo, sino porque se lo estoy diciendo de parte del Señor. Dios ama a los adoradores que quieren honrarle en espíritu y verdad. Hoy es sábado y para la mayoría de ustedes es un día difícil porque pasamos la semana trabajando. Y el sábado y el domingo estamos acá. El sábado es el día donde se lava, se plancha, se compra, se hacen todas las situaciones. No, lo sé, yo lo sé. No lo ignoro eso. Pero qué bueno es cuando pagamos el precio y ponemos todo a un lado para tener un encuentro con el Señor. Muchas cosas pueden humanamente justificarnos para no estar acá. Alguien me mandó un texto diciéndome, tú sabes que tengo un asunto hasta papá y no voy a poder estar. Y lo que le iba a poner en el texto, pero Dios no sé que me malinterprete, era solo Dios sabe si tú no puedes venir. Porque yo sé que eso dice mucho. Porque a veces decimos, no, que se manchó la llanta, no, que tengo que, no, que Dios sabe. No, Dios no sabe nada. Dios sabe que tú tienes un compromiso con Él. Amén. Yo no soy más fiel que ustedes, pero he tomado en cuenta que esto es un mandamiento del Señor. Y estoy aquí por la gracia de Dios. Y estoy hablando porque tengo un caramelito en la boca que me ayuda a no toser. Que Dios lo bendiga, caramelito. Que lo está usando ahí. No le digo la marca para que ustedes no comiencen a comprar de lo mismo son. Sí, sí. Porque en realidad no, Él solamente la bendita tos, que Dios la bendiga también. Pero estoy justificado para no estar acá. Pero bueno, si ustedes me soportan tosiendo de vez en cuando, no hay problema. Estoy manteniéndole distancia a ustedes y al aire acondicionado. A ustedes para no enfermarlos, al aire para no. Aunque yo creo que ya las bacterias mías son tan limpias que ya no afectan a nadie.
Especialmente después de 2 semanas ya están neutralizadas. Oye, qué bueno. Han pasado más de 20 siglos de, del Señor Jesús para acá. Quiero decirles que todavía hay iglesia. Después de 20 siglos, todavía existe la iglesia. Después de la travesía de la iglesia, cuando estudiamos la historia de la iglesia y vemos por dónde ha pasado la iglesia, tenemos que saber que Dios ha cumplido lo que dijo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque cuántas cosas han sucedido, cuánta oposición, emperadores, poderes humanos, principados espirituales, filosofías se han opuesto a la iglesia. Y la iglesia existe porque es de Dios. Aquí estamos. Tenemos que felicitar al Espíritu Santo, porque vino a guiarnos a toda verdad y no se ha cansado. No se ha cansado. Y créanme que no ha sido fácil para el Espíritu Santo, debido a la dureza del corazón humano. Pero aquí está el Espíritu Santo. Después de siglos, milenios, aquí está el Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad. Porque se ha preservado la fe. Cuando el mismo Señor dijo, cuando el Hijo del Hombre venga encontrará fe en la tierra. Cuando el mismo Señor dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué existe la iglesia? Podríamos contestar porque es de Dios, porque Dios no puede ser vencido de lo malo, porque el Espíritu Santo es fiel y su obra es perfecta. Todo eso es verdad. Y es la explicación y es la respuesta a la pregunta. Pero el Salmo 110 dice que hay un pueblo que se va a disponer para Él. Hay un pueblo que se va a someter a Él voluntariamente en el día de su poder. En todo tiempo ha habido fieles y también infieles. Y han sido más los infieles que los fieles. Y lo que dice el apóstol, que no es de todos la fe, es una verdad que lo comprobamos cada día. No es de todos la fe. Si estamos aquí es por la gracia de Dios. Tenemos que destacar la gracia de Dios y dar gracias a Dios por su misericordia para con nosotros, porque hemos sido preservados. Como decía la sierva Ana, la mamá de Samuel, del profeta Samuel, nadie es fuerte por su propia fuerza. Si estamos aquí es por la misericordia del Señor. Es un milagro perseverar en la fe. Como milagro es que hemos sido salvados. El milagro de la salvación, ya Jesús lo hizo. Pero el milagro de la preservación lo hace el Espíritu Santo. Pero Dios requiere de cada uno de nosotros que seamos sometidos al Espíritu, que nos sometamos al Espíritu Santo, que seamos sensibles al Espíritu. Hay, diría, la mayoría de los
cristianos que no creen en la experiencia o en la manifestación del Espíritu Santo, han inventado un argumento teológico para decir que después que se cerró el canon, o sea, la selección de los libros del Nuevo Testamento que son considerados inspirados, que aparecen en nuestras Biblias, ya no es necesario las manifestaciones del Espíritu Santo, que era necesario el poder al principio para que el Evangelio se abriese paso en un mundo pagano. Y yo me pongo a pensar cuán insincero es ese comentario. ¿Qué argumento tan tonto? Y yo, con todo respeto a mis hermanos, a quienes considero también como yo miembros del cuerpo de Cristo, y que porque crean así no los excluye a ellos de lo que son en Cristo, pero este es tremendo a lo que nosotros acudimos a veces por no aceptar algo que nosotros no tenemos o no hemos recibido. A veces nos engañamos a nosotros mismos y somos capaces de tergiversar la palabra para quedar bien con nuestra conciencia y con nuestra teología y con nuestra interpretación. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si la iglesia nunca, te lo voy a decir de esta manera, de la misma manera que ningún pecador salvado por la sangre de Jesús puede vivir un solo segundo si la intercesión de Jesús como sumo sacerdote, de la misma manera ningún santo lavado por la sangre de Jesús puede durar un solo segundo sin el Espíritu Santo. La iglesia siempre ha necesitado no solamente la persona del Espíritu y la obra del Espíritu Santo en el convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y a la iglesia guardarla y llevarla a toda verdad y recordarle a la iglesia las cosas de Cristo, sino que el Espíritu Santo también vino a capacitar a la iglesia para la obra del ministerio y vino también para repartir dones a la iglesia y para manifestarse. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el apóstol Pablo dice, nuestra palabra no fue a vosotros simplemente como palabra. El Evangelio no llegó a ustedes como palabra, sino como manifestación del Espíritu y con poder, para que vuestra fe no esté basada en la filosofía de los hombres, sino en el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Y de la única manera que se manifiesta es a través del poder de Dios. Entendemos que el milagro más poderoso que Dios puede hacer es convertir a un pecador y volverlo a Dios. Amén. Ese es el milagro más grande. Ese es el milagro más grande. Y el otro más grande es, después de haberlo salvado, hacerlo perseverar hasta el fin. Ese otro milagro. El milagro de la preservación. La salvación se logra en un minuto, por decirlo así. Usted se convierte al Señor en un minuto. Claro, usted experimenta esa obra en un minuto, pero Dios no lo hizo en un minuto. Dios lo planificó desde la eternidad, ofreciendo a Jesús desde la eternidad, mandándolo en la historia humana, preparando 33 años de su vida como ofrenda para darla como expiación en la cruz a favor de nosotros. Y luego resucitarlo entre los muertos, trasladarlo al cielo, mantenerlo estos 2 milenios intercediendo por nosotros y mandando al Espíritu Santo para que sea una extensión del ministerio de Cristo. No fue un minuto, pero usted lo recibe en un minuto. Cuando el Espíritu Santo viene a usted y hace la obra de la regeneración o nuevo nacimiento, eso ocurre al instante.
Pero después que usted es salvado, dura toda la vida para guardarse sin caída, para ser santificado en el Espíritu Santo. Y los cristianos que son maduros no se dan el lujo de exponerse. Porque el cristiano maduro, aunque confíe en el Señor y en el Espíritu Santo, entiende que su carne es débil y que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y contra malicias espirituales en los aires, y que hay consejos indecibles de parte del Señor, o innumerables, en los cuales el Señor nos insta a velar, a orar, para que no entremos en tentación. Jesús lo dijo: el Espíritu de la verdad está presto, la carne es débil. El Señor repitió muchas veces: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad, velad y orad, no os afanéis, no, como dice en la parábola del sembrador, no os entreguéis a los afanes de este mundo, a los engaños de las riquezas y a las demás cosas. Tantos consejos de Jesús. Esos consejos no son alarmistas, son consejos basados en una realidad. Es increíble que tenemos, como dice el apóstol Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas estamos equipados, estamos respaldados por el Dios que no puede ser vencido de lo malo. Tenemos millones de ángeles a nuestro favor. Tenemos algo más poderoso que millones de ángeles. Tenemos a Jesús, el sumo sacerdote que traspasó los cielos, que está a la diestra del Padre y que vive para interceder por nosotros. Amén. Tenemos la palabra profética más gloriosa, más permanente, a la cual hacemos bien con estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarece y el sol de la justicia de Dios, la antorcha, nace en nuestros corazones. Tenemos el poderoso Espíritu de Dios que obra en nosotros. Hemos sido equipados con toda obra del Espíritu. Jesús, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres e impartió a la iglesia los 5 ministerios. El Espíritu Santo trajo los 9 dones. El Padre trajo un sinnúmero de funciones u operaciones espirituales. Nos ha equipado y nos ha mantenido en un cuerpo. Justamente nos dio relación de cuerpo para que nos mantengamos unidos, así como Dios es uno, su reino es uno y su naturaleza es una. Amén. Y por mantenernos integrados al cuerpo, hemos permanecido. Si Dios no nos hubiera integrado a un cuerpo, hubiéramos actuado independientemente como islas en el individualismo carnal, adánico, diabólico. Pero por la gracia de Dios, la iglesia como cuerpo se ha guardado y se ha preservado. Existe con un montón de nombres. Los hombres la han dividido, la han fragmentado. Y cada movimiento de la iglesia, o cada énfasis, o cada situación o circunstancia histórica ha dividido a la iglesia con un nombre. Y tenemos un montón de nombres, pero servimos a un solo nombre: el nombre de Cristo. Dar un aplauso al Señor. Amén. 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 El espíritu de la profecía anuncia que Dios dará a la iglesia al final de los días un nuevo Pentecostés. Porque, amén, créelo. Amén. Amén. No queremos restar a nada de lo que aconteció en el Pentecostés. Fue maravilloso ver que se cumplió lo que dijo el Señor a través del profeta Isaías: en otras lenguas hablaré a este pueblo. Y 120 personas hablaban en otras lenguas. Es glorioso saber que se cumplió en el Pentecostés también, que Dios llenó su casa y el Espíritu del Señor sacudió la casa
y que el celo ardoroso del Espíritu en forma de lenguas cayeron en las cabezas de aquellos 120. Es maravilloso. Es maravilloso saber que los adoradores que vinieron el día de Pentecostés de muchas naciones de la tierra estaban allí, que todos escucharon a los 120 adorar a Dios y oyeron a Pedro predicar, y cada uno de ellos cuando escuchaban la palabra y la adoración y la reacción de los 120 delante, o sea, el efecto del Espíritu Santo en los 120, cada uno escuchó en su propia lengua las maravillas de Dios. Es poderoso también destacar que miles de almas se convirtieron por aquel sermón de Pedro, glorioso. Pero para mí, lo más impactante, el milagro más grande, fue que Dios logró fusionar en un cuerpo aquellos 120 que tenían criterios tan dispares, tan diferentes, donde cada uno tenía una ambición en cuanto al reino, y cada uno buscaba y aspiraba a algo en el reino. Y estaban divididos, completamente divididos. Para mí el milagro grande del Pentecostés fue que Dios unió a los 120 en un cuerpo. Y que todos eran de un mismo corazón y de una misma mente. Que nadie decía esto es mío. Y que entendieron coinonía, que todas las cosas eran comunes. El Dios uno los hizo a todos uno. Y eso es lo que profetizo que Dios hará en los últimos días. Verán ustedes a luteranos, presbiterianos, bautistas, menonitas y todos esos istas, pentecostales de todos los concilios, venir todos y tomar, dame una bandera de esa, tomar cada uno su bandera y tirarla a los pies de Jesús. Diciendo, ya yo no soy más luterano, yo soy cristiano. Ya no soy más bautista, yo soy cristiano. Ya no soy más metodista, ya soy cristiano. Ya no soy menonita, ya soy cristiano. Y vamos a decir, pero ¿cómo es esto? Esto es un milagro. Gente que defendían su reino y su teología, y se burlaban de la fe de los demás, y se creían únicos, como dueños del patrimonio del evangelio. Y ahora lo vemos llorando cada uno en el cuello del otro, pidiendo perdón por haber dividido el cuerpo de Cristo, y diciendo, ahora entiendo que somos uno en Cristo Jesús. Que podamos olvidarnos de las diferencias teológicas y que prevalezca lo que nos une: un solo Dios, un solo Señor Jesucristo, único del Padre, una sola fe, un solo bautismo, una sola vocación, un solo llamamiento santo, y todo es uno. Entonces veremos que son más las cosas que nos unen que las cosas que nos dividieron, y que no en realidad fueron las cosas que nos dividieron, sino el orgullo de nuestra naturaleza lo que nos dividió y nos separó de los hermanos. Nuestra intolerancia, nuestro orgullo de que cuando Dios nos toca o nos da algo, nos creemos mejores que los demás, cuando el Espíritu del Reino dice con el apóstol, a judíos y a no judíos, soy deudor. Y todo lo que tengo por la gracia no es para mí, sino para que yo lo reparta, porque lo recibí de gracia, y de gracia lo debo distribuir a los santos de Dios. Porque Dios nunca da la gracia para destacar a nadie. La gracia ha sido dada para que Dios sea exaltado y para que el resto de su cuerpo sea edificado. Dios tuvo misericordia de una huérfana llamada Esther. Una mujer huérfana, sin padres, que su primo la adoptó. Mardoqueo la adoptó.
Después se hace un concurso de belleza a nivel de un imperio. Dios hace que la reina Vasti desertara y se rebelara contra el rey, para que el rey recibiera el consejo de sus consejeros de buscar una mujer en el reino para que fuese la reina. Y buscaron todas las doncellas en el mundo entero y fueron probadas por un tiempo, y todas se presentaron delante del rey, y la huérfana ganó el concurso de belleza. Imagínense ustedes, la huérfana coronada reina del imperio de los persas, con 126 provincias, desde Etiopía hasta la India, la huérfanita. Imagínate cómo se sentía Esther, la huérfana. Eso parece la historia de la fantasía. La huérfana reina de un imperio. Ella puede decir, puede cantar y glorificar a Dios por esa gracia bendita de que Dios la destacó, la puso en ese pedestal de honra y de gloria. Pero cuando llegó el momento del aprieto y llegó el momento por el cual Dios la hizo reina, el propósito con el cual Dios la hizo reina, cuando llegó el momento del aprieto y Mardoqueo sabe del decreto contra el pueblo de Dios y había una fecha señalada para la destrucción de todo judío, entonces va vestido de saco y de ceniza al palacio. Y alguien le dice a Esther que ahí está su tío, su primo, su papá, porque estaba ahí vestido de saco y ceniza. Y entonces ella tontamente le toma un vestido de lujo, pomposo, bonito, y le dice, llévenle esta ropa, que se quite esas cosas. Y le quiere cambiar la humillación por gozo. Como pasa hoy también, que cuando él está humillada, ¿para qué tanta humillación? Tanto lloro, Cristo nos salvó, levántate de esas rodillas. Santo Dios, no entienden nada. No sabe que por eso que vivimos humillados por la gracia y el perdón de Dios. No le entendía. Ella no entendía. Y le manda ropa a Mardoqueo. Pobre Esther. No sabe por qué llegó al palacio. ¿No nos pasa a nosotros como Esther? Tipo de la iglesia. No sabemos por qué hemos llegado al reino. Que Dios es bueno, para siempre su misericordia. Que mira que el único en la familia que aceptó al Señor fui yo. Que yo siendo lo que soy, ahora soy pastor o soy qué sé yo. Y comenzamos a celebrar la gracia, a bendecir la gracia. ¿Entendemos por qué nos salvó? Porque éramos mejores que los demás. Una de las cosas que hace difícil el tema de la elección es por qué a unos sí, a otros no. Y ahí la gente como que no entiende. Bueno, es la verdad que no se entiende. La pura verdad es que no se entiende. Pero el que la recibe debe entender que aunque no entiende, debe entender. ¿Y qué es lo que debe entender? Que si Dios se fijó en ti y te dio la gracia, no es para hacerte más hermoso que los demás, o librarte de la ira que no libró a los demás, o para destacarte a ti y hacerte el lindo de la casa. No, la gracia no es para destacarte y hacerte diferente a los demás. Es para que los demás vean en ti a un Dios diferente, que tuvo misericordia de ti. Pero que esa misericordia la tuvo para a través de ti
dar a conocer a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mardoqueo le dijo a Esther: no creas que te vas a salvar porque eres reina. Tú también eres judía y tarde o temprano se va a saber. Y el decreto es contra todos los judíos, aunque sea reina la judía. Así que ni la gracia de ser reina te va a salvar del decreto. Y le dice a Esther: respiro y liberación vendrá de algún lugar. Pero ay de ti si tú no entiendes que para esta hora llegaste al reino, para salvar al pueblo. Que tú eres una ficha movida en la providencia de Dios para ganarle al diablo en este juego de ajedrez. Se llama, diga conmigo, una movida soberana de Dios. Yo estoy aquí por una movida soberana de Dios. Pablo decía: yo prediqué más que todos los apóstoles juntos, pero no yo, sino la gracia de Dios que estaba en mí. Y dice Pablo: y su gracia no fue vana para conmigo. Por eso yo he predicado más que todos los apóstoles. La gracia se hace vana cuando no se vive por la gracia, en la gracia y para la gracia. Porque gracia que no se vive es desgracia. ¿Usted entendió? Yo quiero que usted entienda por qué Dios me salvó. Sí, para la alabanza de su gloria, primero. Y segundo, para un propósito santo. Para un propósito santo. Para Esther, en el caso de Esther, era salvar a su pueblo de un decreto de muerte. Pero yo me pregunto hoy, ¿cuántos están condenados a muerte? Y tú eres la Esther, la esperanza de ese pueblo condenado. Yo te vengo a decir, iglesia, hoy, de parte del Señor, para esta hora llegaste al reino. Para esta hora. Esa es la hora profética. Para esta hora llegaste al reino. Esther comenzó a movilizarse. Inmediatamente entendió. Y comenzó a exponerse. Inmediatamente entendió. Ella dijo: si perezco, ¿qué cosa? Me voy a presentar delante del rey, él no me ha llamado. No me importa lo que pase. Ayunen conmigo y después de ayunar y de humillarme delante de Dios, voy a pasar por allí. Y venga lo que venga. Pero yo no quiero corona sin propósito. No quiero gracia sin propósito. No quiero honra sin propósito. No quiero distinción sin propósito.
A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que de acuerdo al propósito son llamados. ¿A quiénes? Aquellos que de acuerdo al propósito son llamados. A los que llamó, a estos también predestinó, a los que predestinó, justificó, a los que justificó, santificó y glorificó para que lleven la imagen del Hijo. Aquellos que de acuerdo al propósito son llamados. A esos mismos, los que tienen el llamado. Cuando Esther entendió, comenzó a armar banquetes. Comenzó a trabajar, a presentarse delante del rey, a abogar por su pueblo, a interceder por su pueblo, a exponerse, a esforzarse. Por eso Pablo dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. ¿Cuántos saben que podemos esforzarnos en la gracia? Una vez le pregunté al Señor, ¿cómo me puedo esforzar en la gracia si la gracia es gracia? Y la gracia no es por esfuerzo. Y dijo Dios, bueno, Dios hizo a los querubines. Y él, cuando necesita las alas de los querubines, dice, préstame tus alas, que voy a cabalgar sobre los querubines. Y se monta en los querubines. Dios dice, Dios hizo el viento y él cabalga en las alas del viento también. Lo mismo hago yo con la gracia. Yo me monto en ella y salgo a volar. Y yo uso la propia fuerza de la gracia para tener fuerza. ¿Qué entiende eso? Eso se llama andar en el Espíritu. ¿Por qué andar en el Espíritu? Bueno, porque el águila, cuando vuela, aprovecha dos cosas del viento: la fuerza y la dirección del viento. El águila, cuando ve el viento, se abre sus alas, se paraliza en los aires y entonces el viento la lleva. No tiene que hacer ningún esfuerzo, porque la fuerza del viento la lleva. Eso es andar en el Espíritu. Es usted aprovechar la gracia de la gracia para tener fuerza, para ser sabio, entendido, para tener todo lo que la gracia provee. Eso es andar en el Espíritu. Esforzarse en la gracia es tomar la fuerza de la gracia, la unción de la gracia, la capacidad de la gracia, de acuerdo a cómo se manifiesta esa gracia. Eso es lo que hace el águila. Aprovecha la fuerza del viento, y eso tenemos que hacer en los aires de Dios. Abrir las alas y dejar que el Espíritu de Dios, que donde quiera sopla, nos lleve. Pero también nos da dirección. Y son las dos cosas que necesitamos de Dios: fuerza y dirección. Diga fuerza y dirección. Y darle un aplauso al Señor. Amén. Porque fuerza es energía de Dios. Amén. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero el Evangelio es poder y sabiduría de Dios. ¿Qué cosa es? Poder y sabiduría de Dios. Poder, energía de Dios. Pero necesitamos sabiduría de Dios para tener dirección de Dios. Poder, fuerza, energía. La palabra energía, que se traduce en la Biblia como poder, operación, pero también eficacia. También son palabras que se usan en castellano, energía, que aparecen en la Biblia tantas veces, pero en el Nuevo Testamento, pero que se traduce poder, operación
y eficacia. Cuando dice en Hebreos capítulo 4 que la palabra de Dios es eficaz, y la palabra energía. La palabra de Dios es energía. Amén. ¿Qué es la palabra de Dios? Energía. Entonces, esfuérzate en la gracia, es tomar la energía de la palabra. Pero la palabra no solamente es energía. La palabra nos guía. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instituir en justicia. El instrumento del Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad es la palabra. Tome la gracia de la verdad, que es eficaz. Es eficaz. Tan eficaz que puede separar el alma del espíritu. Y eso es algo bien complicado. Si hay algo que para mí se manifiesta el gran poder de la palabra, es cuando separa el alma del espíritu. Porque el alma está tan ligada al espíritu, en el caso de nosotros, tan cerca, que a veces nos confundimos y creemos que estamos en el espíritu cuando estamos bien emocionales. No, el espíritu. El espíritu. No sabemos que es una ráfaga de emoción que se nos ha metido. ¿Y cómo puede alguien emocional, sumamente emocional, diferenciar entre cuando algo es espiritual y algo es emocional? Ahí usted usa la eficacia de las palabras, que divide, separa. Esas dos cosas que son en el caso de nosotros estoy hablando, muy difícil para nosotros, que somos seres almáticos, poder separar el alma del espíritu. Ahí está, es saber usar la gracia de Dios, la sabiduría de Dios, para tener dirección. Dirección. Ese mismo ánimo que necesitamos, esa fuerza. Comenzamos por ahí, en esta palabra espontánea de Dios, en que estamos acá porque hicimos un esfuerzo. Hicimos un esfuerzo porque Dios nos dio convicción. Dios nos dio convicción porque el Espíritu obró en nosotros, pero tuvimos que someternos al Espíritu. ¿Cuántos que se quedaron en las casas haciendo otras cosas, aunque el Espíritu les dijo, no es la mejor decisión? Pastor Fernández, ¿le preocupa que se duerman algunos? Yo digo, prefiero verlos dormidos en la iglesia y no despiertos en el mundo. Ya despertaron. Yo no sé si alguien estaba dormido. Dale un aplauso al Señor. ¿Usted ve eso como un chiste? No, pues eso es un recurso del Espíritu, esforzándome en la gracia para sacar de la desgracia del sueño a los que estaban perdiendo la edificación. De una manera honrosa, tranquila, sin ofensa. Hasta graciosa. Porque la gracia es graciosa. Por eso es gracia. Y cuando andamos en el espíritu, hasta los chistes saben bonitos. Cuando son espirituales, no cuando te pone aquí hago un chiste, sino cuando sales por el espíritu. Jesús tenía un buen humor y los profetas tenían un buen humor. ¿No lo sabía? Y lea la Biblia para que vea. Amén. Usted se tuvo que esforzar en la gracia para estar acá. Yo no estoy hablando de cosas incoherentes. Comencé a decirte que usted está aquí porque el Espíritu Santo obró y usted se sometió al llamado del Espíritu.
y con convicción está acá. Les dije que la iglesia tiene 2000 años de historia y está guardada y preservada porque un pueblo que se sometió al Espíritu. Y ahora te están diciendo cómo someterte al Espíritu, como el águila, aprovechando la fuerza y la dirección del Espíritu y usando la palabra de Pablo, esforzándote en la gracia, tomando la virtud de la gracia, de acuerdo a esa manifestación de la gracia, porque carisma, los dones, sea cual sea de los 9 del Espíritu o de los 5 ministerios, son capacidades ungidas, y por eso se llama carismata o carisma, porque ahí hay una gracia, hay una virtud, hay una capacidad ungida, y el que es sabio toma esa capacidad ungida y por el Espíritu aprovecha la posibilidad, la eficacia, de acuerdo a ese don. Usted toma ese don y usted lo usa para el propósito por el cual Dios se lo dio a usted. Y un pueblo entendido es un pueblo que toma en serio la palabra, de porque Dios no es un alarmista. Y ese Señor te dice a ti que tu lucha no es contra carne y sangre. Y hay tantas advertencias en la palabra, que no durmamos, que seamos sobrios, que velemos constantemente y que no le demos tregua al diablo, y que estemos constantemente velando y orando para que no entremos en tentación. Y hay tantas advertencias en la palabra de Dios. Dios no es un alarmista, y aún profetiza el Señor que al final de los días el amor se va a enfriar y la fe va a escasear en la tierra. Y si los días no fuesen acortados por intervención de la soberanía de Dios, nadie podrá estar en pie. Si Dios habla así, no te está alarmando, te está sacudiendo. Te está diciendo que necesitas el aceite y ser una virgen prudente, para que corras cuando suene la trompeta en el día del Señor, o se oiga el clamor de medianoche. El esposo viene, salita a recibirle. No nos engañemos a nosotros mismos, como nos engañamos cuando andamos almáticamente, que para aplacar nuestra conciencia y sentirnos bien con nosotros mismos, dejamos de oír la voz del Espíritu que insiste, que nos dice lo que tenemos que hacer, y comenzamos nosotros a imponer al Espíritu lo que nos gustaría hacer, que es lo que nos pasa constantemente cuando no somos guiados por el Espíritu. Usted está aquí, no porque usted quería estar acá, sino porque Dios puso el querer y el hacer por su buena voluntad. Amén. La mejor manera de esforzarnos en la gracia es someternos a la gracia, tomando la misma virtud de la gracia de acuerdo al don de Dios, y cabalgar en esa gracia, montarnos en esa gracia. Amén. Que fue lo que hicieron muchos en el ministerio de Cristo, que veían a Jesús fluir y se metían en la bendición. Como aquella mujer que se abrió paso entre la multitud para tocar, porque dijo: si yo tocara el manto solamente seré sanada. Y Dios no la dejó en vergüenza. Como aquella mujer sirofenicia que se metió en el medio, y aunque Jesús la menospreció, para darle un testimonio a los judíos de la perseverancia, de la fe de los gentiles, que ellos menospreciaban y los tenían como perros. Ellos tienen más fe que ustedes, porque ni aún en Israel he visto una fe como esta mujer, que aún yo, ofendiéndola y humillándola, todavía sigue al frente pidiendo la bendición, porque la ama y está dispuesta a recibirla, venga lo que venga y pase lo que pase. Aproveche. Hay una noticia que no es muy agradable, y es que un día la gracia va a terminar para los hijos de los hombres.
inclusive el tiempo de los gentiles, que el Pablo le llama la plenitud de los gentiles, que algunos piensan que comenzó en el tiempo de Babilonia con Nabucodonosor allá. Otros piensan que comenzó con Jesús, con la predicación del Evangelio, porque Dios puso a un lado a los judíos para salvar a los gentiles. Pero Pablo dice en Romanos que cuando termine la plenitud de los gentiles y Dios le dé el tiempo de gracia a los gentiles, se va a volver a Israel. Y así como pasó en Egipto, que simultáneamente la administración de José salvó a Egipto, salvó al mundo, pero también salvó a Israel. Y en medio del hambre llegó allí Jacob con los 70. Y José salvó a sus hermanos. Jesús salvará también a Israel. Aquel que menospreciaron y se lo vendieron a los romanos. Ese Jesús, ellos van a ver como dice el profeta, el que traspasaron. Y las escamas caerán de sus ojos y verán al Rey en su hermosura. Y ese día se manifestará la gracia para los judíos. Y verán a los rabinos que menospreciaron a Jesús, que prohibieron a sus hijos aún mencionar el nombre de Yeshua. Como dijeron en el libro de los apóstoles, no hablen más en ese nombre. Verán a ellos danzando y brincando y testificando que ese Jesús que ellos crucificaron, Dios lo hizo Señor en Cristo y que en ningún otro hay salvación. Pero la gracia terminará para los gentiles un día. Y Jesús dijo que obremos mientras dure el día, porque viene la noche cuando nada podemos hacer. Y según Jesús, el día es la parte clara donde en la antigüedad la gente trabajaba durante el día y dormía en la noche. Hoy no, en Nueva York que trabaja 24 horas y no se entiende eso. Pero en aquel tiempo, el día era para obrar y la noche era para descansar. Y Jesús tomó eso como ilustración para decir, obren mientras el día dura. El día es la gracia, la oportunidad de Dios para hacer la obra que Dios nos ha encomendado a todos. Amén. Usted no le va a poder decir al Señor, no, Señor, tú sabes que yo viví en Nueva York, donde se trabaja tanto. Yo tengo 4 hijos, tenía que encaminarlos para que fuesen universitarios, se graduaran. Y yo no tenía ayuda de nadie. Y tú sabes que estaba súper ocupado. Y Dios te va a decir, ¿y quién te dijo a ti que yo nunca llamé a un vago? Cada vez que yo llamé a un hombre estaba ocupado. Cuando Moisés, Dios lo llamó, estaba cuidando las ovejas de Jetro, su suegro. Cuando Dios llamó a David, estaba cuidando las ovejas también de su padre. Cuando Dios llamó a Amós, estaba cuidando las ovejas allá en los campos de Tecoa. Cuando Dios llamó a Eliseo, estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Cuando Dios llamó a Pedro y a Juan y a Santiago, estaban pescando en el mar de Galilea. Cuando Dios llamó a Mateo, estaba cobrando los impuestos. Y cuando Dios llamó a Saulo, estaba persiguiendo a la iglesia. Todos estaban ocupados. Amén. No estaban allá en la esquina con la cadenita. No hay excusa delante de Dios. Eso que Dios sabe, un día le va a decir Dios, yo no sé nada. No, que Dios sabe que estoy muy ocupado, que Dios sabe que no pude ir, que Dios sabe que... Y cuando no queremos, hasta usamos el nombre de Dios. Y eso es blasfemia. Mejor cállate. Pero no diga, no, que Dios sabe. Dios no sabe nada. No, eso se llama usar en vano el nombre de Dios. Eso se llama blasfemar. Cuando usted toma la escritura, usa un texto para justificar una actitud indolente de su corazón y de su carne. ¿No me creen? Bueno, él le hace la parábola de los invitados al banquete, que eran los judíos. Preparó el Señor su banquete y llamó a los convidados.
Y el primero dijo, yo compré 2 yuntas de bueyes, todavía no he estrenado los bueyes. El otro dijo, yo no me he casado todavía. El otro dice, yo tengo una finca. Y cada uno se excusó. ¿Y qué dijo el Señor? Es verdad que estaban muy ocupados. Pobrecitos. Es cierto. ¿Sabían ustedes que en la ley de Moisés se justificaba en la guerra a esas personas? Por eso hablaron así. El Señor dijo a través de Moisés, cuando haya guerra, que se levante el líder y diga, a ver aquí, ¿quién tiene miedo? Claro que casi todos tienen miedo. Váyanse a su casa los que tienen miedo. Ya, casi la mayoría se lleva a esa casa. Santo. No sea que usted amedrente allí en medio de la batalla a sus hermanos. A ver, ¿cuántos se han casado? Y todavía se han desposado y todavía no se ha juntado con su mujer. Váyase tranquilo, disfrute a su mujer, no sea que se muera en el campo de batalla. Así mismo, no estoy relajando, así lo dice Moisés, igual como te lo estoy diciendo. A ver, ¿quién compró una finca y no la ha estrenado todavía? No sea que se muera y no la disfrute. Vaya, santo Dios, yo no sé cuántos se quedaban para la batalla. Imagínate tú. Yo creo que Jesús estaba pensando en esa instrucción de la ley cuando habló de la parábola del reino de Dios. El reino de Dios es semejante a un hombre que hace un banquete y llama a los convidados. Igual que aquella en Moisés, era justificable delante de Dios cualquiera que estaba casado y todavía no había tenido relación íntima con su mujer, cualquiera que había comprado una finca y no la había probado, o bueyes, etcétera, etcétera. Dios le dijo, váyase a su casa, no sea que se muera en la batalla. Y Jesús le usa lo mismo para decir, y manda a los convidados que vengan, y se excusaron cada uno. Era para decir, la ley dice que son justificables. Jesús dijo, la ley lo justifica, pero el evangelio no. El que menosprecia el evangelio se queda sin evangelio. Amén. ¿Por qué? Dice el Señor. Porque han amado más lo de este mundo, lo de ellos, que lo de Dios. Si casarse para ti es más importante que asistir al banquete de la gracia, eres indigno del banquete. Si probar bueyes o realizar una empresa es más importante para ti que el llamado al banquete, eres indigno del banquete. Y Jesús dice, vayan ahora, yo no quiero que se pierda mi comida, mi banquete, vete a los guetos ahora, a las calles, a los rincones, a las plazas, trae a los cojos, mancos, ciegos. Y fueron los siervos y dijeron al Señor, Señor, hicimos como dijiste y hay miles y miles acá, vayan de nuevo. Volvieron, vayan de nuevo, todavía hay espacio ahí en el banquete. La pregunta mía es, ¿por qué los indigentes, los hambrientos, los necesitados, los homeless, como dicen en inglés, ¿por qué ellos no menospreciaron el banquete? ¿Saben ustedes que en la parábola, para mí, esos son gentiles? Los judíos fueron invitados al banquete, pero estaba en otro mundo. Y los gentiles, nosotros que éramos los perros para ellos, comimos de las migajas. No de la migaja, nos dio el banquetazo del evangelio. Y al cabo de los días Dios le va a decir a los siervos, vayan a Israel, a ver si ya terminaron sus asuntos, a ver si ya terminaron sus banquetes, sus bodas y sus asuntos, a ver si están listos para el reino. Y entonces en ese mismo contexto, dice la palabra, en ese mismo contexto, en el mismo capítulo que habla del banquete, dice que Jesús iba caminando y una multitud iba detrás. Y dice el evangelio, en griego dice que se viró abruptamente, así, abruptamente, se viró así abruptamente. Y dijo, el que no dejare padre, madre, mujer, hijo por seguirme a mí, no es digno de mí, ni puede ser mi discípulo.
Yo no sé si el Señor nos va a dejar el banquete hasta el final. Pero un día va a decir, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Ustedes están muy cómodos aquí en el banquete. Vayan a llamar a los otros que no tienen nada. La obra de Cristo, para nosotros ser salvados, tuvimos que aceptar la invitación de Cristo. La otra pregunta es, para nosotros perseverar en Cristo, que es la santificación por el Espíritu Santo, no necesitamos también someternos al Espíritu para que eso sea posible. El reino de los cielos se hace fuerte solamente a los valientes. ¿Qué? Lo arrebatará. La hora viene y la hora ya casi es, donde Dios nos va a probar. A ver si Él es tu prioridad. Y yo veo en el Espíritu que muchos van a vivir la experiencia de Pedro por haber negado al Señor. Van a tener que ir al huerto donde Él sudó sangre a llorar amargamente. Estoy profetizando por haber negado al Señor. Porque dice Pablo que si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, los judíos, nos va a perdonar a nosotros. Y aquí no es salvación, porque los judíos van a tener otra oportunidad, pero lo dejaron en layaway. Están esperando todavía con la venda en los ojos. Con la venda en los ojos. Y mientras los judíos tienen la venda en los ojos tropezando, nosotros estamos como Moisés, a cara descubierta, mirando la gloria de Dios y siendo transformados por esa misma gloria, a la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque rechazaron el banquete. Y la pregunta es, si los gentiles rechazamos el banquete final, ¿no nos puede Dios hacer lo mismo también? Y postergarnos, o hacernos como a Pedro. El Señor perdonó a Pedro, ¿o no lo perdonó? Lo perdonó. Lo perdonó. Pero ¿qué vivió Pedro? Tiempo de angustia de Pedro. Vivió la angustia. Pero Dios no quiere que tú recibas este mensaje para librarte de la angustia, sino para causarle alegría al corazón del que te llamó por gracia. Porque el cristiano genuino no es aquel que hace las cosas para librarse de las consecuencias, sino aquel que hace las cosas para agradar a Dios y facilitarle a Dios cumplir el propósito en nuestras vidas. Lucha. Así que seamos esforzados. Rechace, reprenda el espíritu en usted del doble ánimo. Reprenda el espíritu del doble ánimo. Cuando vean esos pensamientos, quédate en tu casa por tal cosa. O esa batalla que tenemos todos. Aprenda a imponerse. No. Yo amo a Dios, temo a Dios y sé lo que es una ofrenda para Dios. Y sé lo que es una cita con Dios.
Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Temer a Dios es eso. Temer a Dios no solamente es aborrecer el mal, es amar el bien. Y amar el bien es hacer la voluntad de Dios. Ese es el bien. Hacer la voluntad de Dios. A Dios se le comienza a honrar en las cosas pequeñas para poder honrarlo en las cosas grandes. Hay prioridades. Prioridades. Aquí hay una sierva que me llamó, una hermana joven me llamó hace un tiempo, mandó un texto que le llamara, yo la llamé y comenzó a hablarme de una situación. Ella aprendió acá por la palabra. Yo bendigo a Dios por esa gente que sabe escuchar la palabra, que para ellos no es un sermón bonito. Qué lindo mensaje, qué revelación. La verdad que aquí hay palabra de Dios, qué linda palabra. A ver, lo he escuchado como 7 veces. Y como dice el profeta, los sermones son como un cántico bonito de un trovador. Qué linda. Como el que en tono me gusta esa música, qué linda, me deleito escuchándola. Ella me dice, yo he escuchado las enseñanzas suyas y yo aprendí que cuando algo se santifica para Dios, no se puede cambiar por nada. Ese tiempo es de Dios, o eso que se le destina a Dios es de Dios. Y dice, yo lo escuché. Y yo en mi trabajo tenía media hora de receso. Creo que 2:30, 3. Y yo dije, Señor, esa media hora, en vez de irme a comer, yo te la voy a dedicar para orar. Y te la santifico, Señor. Te santifico esa media hora. Y comenzó. Ese receso, se metía, corría para una esquina, metía en una habitación, yo no sé dónde, y oraba media hora al Señor. A la misma hora, porque se la santificó al Señor. Ella me llama y me dice, ¿sabe qué? Tengo un gran problema en el trabajo, y es que yo le santifiqué esa hora y me han cambiado el horario. Entonces yo, en mi razonamiento, le digo, bueno, pero total, le dedicaste media hora al Señor. Dice, sí, pastor, pero usted me enseñó que si es de 2 a 3, esa es la hora santificada para Dios y no la debo cambiar. Y yo dije, wow, está siendo más fiel que yo. No, se lo estoy sincero. Porque yo comencé inmediatamente el consejo de hacerla quedar bien con el trabajo y bien con Dios, que es lo que pasa, bien con el diablo y bien con Dios. Arreglamos la cosa, arreglamos la cosa. 50% a Dios y el diablo, así está Dios contento y el diablo también. No, así es que operamos. Entonces yo, la primera impresión mía fue decir, pero hija, total, no puede ser tan religiosa. Le está dando la misma, a Dios no le importa si es de 2:30 a 3 o de 3:30 a 4. Dice, pastor, esa fue la media hora que yo le santifiqué al Señor. Y yo entré y dije, santo. Y eso fue lo que usted me ha enseñado. Y yo dije, sí, cierto, hija, tú estás mejor que yo. Eso es lo que dice la palabra. Y comenzó la gran oposición. Llegó hasta la unión en el trabajo. Y comenzó a argumentar. Bueno, los judíos, cuando van a orar, oran a una hora y se viran hacia Jerusalén. Pues ustedes han visto en los aviones, hacia Jerusalén. Yo no sé cómo saben, el avión va para allá, para acá, o del este a botón. Y dice, y los musulmanes que están aquí ella es secretaria en una universidad, o sea, dirige ahí trabaja en un departamento y es muy eficiente. Ella comenzó a argumentar porque la llamaron a nivel de universidad, después ella apeló a la unión, o sea, un lío allá. Y comenzó todo el mundo a razonar como yo, pero hija, mira, te vamos a cambiar el horario, tú puedes orar de tal hora a tal hora. Es que esa fue la hora que yo le dediqué al Señor. Pero que total media hora, tú estás orando como quieras. Sí, pero entonces dice, ¿y por qué a los musulmanes que oran a tal hora, ustedes no le dicen nada? Y a todos los cristianos no ponen problemas. Ellos no le dieron una respuesta, pero yo la tengo. Lo que pasa es que los musulmanes y los judíos respetan a Dios, aunque sea religiosamente. Pero los cristianos somos livianos.
Digo, si podemos llamarnos cristianos. ¿Por qué, ¿Por qué los días de los judíos se cierran las escuelas? Y las leyes de tránsito se eliminan. Y nadie juega con un Yom Kippur. Pero ¿saben qué es Semana Santa los cristianos? Para la playa, a beber, a fumar, a buscar mujeres. Y en nuestros países ya no es Viernes Santo. Ese es el fin de semana largo para hacer y deshacer. Entonces, ¿cómo nos van a respetar, hermanos? Pero ella se apegó legalmente porque me están discriminando. Porque a los musulmanes, a los judíos acá, se les respetan sus horarios, sus cosas. Pero la cosa se puso bien complicada. Y esa muchacha como un hierro ahí, sin ceder. Para todo no me importa perder el trabajo. Pero yo voy a, si hay que ir a la Corte Suprema de Estados Unidos, voy a la Corte Suprema. Y comenzó a subir. A final de cuentas, después de unos arreglos con otras personas, le permitieron el horario. Pero volvió y se complicó el asunto. No podemos tenerte aquí con esta situación. Y volvió ella y se plantó. Esa media hora yo se la santifiqué al Señor y es del Señor. Así que estoy peleando, a veces retengo el trabajo. Pero yo jamás voy a ceder. Esa es una media hora de Dios que se la santificó a él. Y me dice ella, miren, dice ella, cuando Daniel, los sátrapas, los tres otros compañeros hicieron el rejuego para hacer a Daniel caer en una trampa, dijeron, si él es fiel al rey, si nosotros no lo hacemos pecar en algo que tiene que ver con su Dios, nunca lo vamos a pescar. Vamos a poner un conflicto entre Dios y el rey. Y va a tener que ser fiel a uno de los dos. Y por eso dispusieron el decreto. Le hicieron la trampa al rey. Por halago. Que durante 30 días nadie adore ni invoque otro Dios que no sea el rey Darío. Y Darío muy contento. Wow, qué manera de honrar. Ver una trampa. Y cuando llegó la hora de Daniel orar, dice que todos los días oraba a esa misma hora. El sacrificio de las 3 de la tarde. ¿Y qué hizo Daniel? Había un decreto de muerte. Ahí hubieran estado los cristianos. No, pero es que no se puede ser fanático. Porque tú sabes que hay que entender. Hay que adaptarse. Estamos entre paganos. La manera de ganarlo para el Dios de Israel es nosotros dar un ejemplo. Y comenzamos a arreglar la cosa para complacer al Dios y al diablo. Siempre salimos de los conflictos cediendo a los principios para adaptarnos y que todo está muy bien. Por eso en nuestros países llamados cristianos, todos los principios no valen nada. Divorcio por donde quiera, matrimonio del mismo sexo, atentado contra... Le estoy preparando algo a ustedes que a mí me mostraron en Puerto Rico, que me tuve que tirar de rodillas ahora en el viaje a Puerto Rico. Porque se coló una información del plan de educación que tienen para convencer a los niños a aceptar el matrimonio entre homosexuales para que lo vean como que no hay distinción de sexo. Yo quisiera que cuando ustedes vean eso y se coló información de los libros y los textos que dicen y se lo vean, se me olvidó, lo tengo para que Marco y yo lo veamos para presentárselo a ustedes. Yo pensaba que iba a ser hoy, se me olvidó. Cuando ustedes vean eso, ustedes van a dar cuenta que no se está jugando. Cuando ustedes vean lo que le van a enseñar a nuestros niños, lo que están por enseñarlo, ustedes van a decir, oh Dios santo, ¿dónde estamos? Ya verán, ustedes creen que esto es un juego, pero esto no es un juego. Ya van a ver. Yo cuando en una reunión de pastores que lo presentaron porque se coló la información, alguien habló y llegó una cosa muy confidencial, llegó a pueblo. Y yo tuve que tirarme de rodillas, pedir perdón y decir, Dios, no, ayúdame y perdónanos, porque hemos jugado con esto. Daniel siguió orando a la misma hora. Yo no pude hablar con la hermana, ella vino aquí a dar gracias, ven a dar gracias, pero me llamó, me dio un texto de un pastor. En medio de la gran oposición, Dios me contestó una oración que era volverme a Puerto Rico
Ahí me están ofreciendo allá un trabajo de honra, una gran posición, con mejor salario y todo bien. Y yo veo esto como una honra de Dios por ser fiel. Dios es fiel con los fieles. Está comprometido con su palabra. Amén. Y yo le creo porque ella en el proceso me lo dijo. Siempre ha sido mi sueño regresarme a Puerto Rico y trabajar allá. Pero estoy aquí por la voluntad de Dios. Y en medio del problema vino esa oferta. Y entendió que Dios la estaba honrando. Porque Dios promueve a los que son fieles. Y yo quiero decirle a ustedes que esa niña me enseñó una gran lección a mí también. Porque a veces yo también como que quiero arreglar las cosas. Es que vienen la gente a pedir consejo y uno le arregla la cosa así porque la gente dice, este video busca una solución. Déjame buscar una manera de buscar una solución. ¿Ustedes saben cuál es la solución? Hacer la voluntad de Dios. Esa es la solución. Y si Dios te mete a ti en una traba, en un problema, en un conflicto, no hay otra manera de salir. La manera que salió Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. La manera que Jesús salió en la cruz. La manera que los apóstoles salieron cuando lo castigaron, lo azotaron. Y les dijeron, no hablen más en ese nombre. Y salieron contentos y felices. Porque fueron tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Imagínense, si el trabajo no está en juego, ni el dinero está en juego, ni nada de lo que yo amo está en juego, y soy infiel, ¿qué será si esas cosas están expuestas? Si tomar una decisión tan sencilla como venir a un jubileo o venir a un culto, es un problema que hoy no tengo el pelo arreglado, que no puedo con este pelo tan feo, que Dios sabe que no me he puesto crema hoy, que Dios sabe que es el único día que tengo para arreglar la llanta del carro. Y Dios mío, perdóneme, no se lo estoy diciendo a ustedes están aquí, son fieles. Ni tampoco se lo estoy diciendo a los que no vinieron hoy, que yo no estoy juzgando, no sé la razón. Se lo estoy diciendo para que ustedes tengan convicción de siempre tomar la mejor decisión, que es el camino de la voluntad de Dios. Amén. Y hacerlo con entendimiento. No es venir 3 horas a cantar, es cantar para darle culto a Dios. Las fiestas, no celebramos una fecha, sino que celebramos una ocasión con Dios. Entendimiento. Dios ha hecho ocasiones para que la adoremos, para tenernos en su presencia, para hacernos crecer, para librarnos del mal, para librarnos del tentador, para darnos perseverancia, para contribuir a la perseverancia, para que un día el Espíritu Santo nos pueda entregar en los brazos de Jesús, arrebatados en las nubes del cielo, el día de su venida. Entonces, el que es fiel en las cosas pequeñas, lo será en las cosas grandes. ¿Qué comenzar a decir? No, yo tengo un compromiso con el Señor. ¿Por qué le damos a usted los jubileos con tiempo? Es para que usted no haga compromiso. A mí me llaman, ya yo tengo un montón de invitaciones para el año que viene. Yo no te puedo decir nada ahora, pero me tengo que orar y además tengo que consultar a ver si no me choca con jubileo. Eso lo digo a los pastores. Después de la voluntad de Dios, que a veces que no me choque con jubileo o con unas fiestas, son compromisos con el Señor. Pero no es legalistamente, no es un asunto de un horario, de un tiempo, sino que es santificado para Dios. Es jubileo para Jehová nuestro Dios. Son fiestas para Jehová nuestro Dios. Como los judíos, reposo para Jehová tu Dios. Pero con entendimiento. Y Dios te da entendimiento. Te dijo por qué te quiere acá. Lo que está logrando.
Mientras tú estás aquí sentado, Dios está siendo glorificado. Tú estás cumpliendo tu oficio como sacerdote, dándole culto. Pero a la vez Él está aprovechando para bendecir tu vida, para hacerte perseverar. Y cuando tú salgas por esa puerta, tú vas a salir equipado, bendecido, con una disposición en el Espíritu. Amén. Amén. Es muy común, es muy humano interponer lo nuestro o darle el primado a lo nuestro. Muy común, muy común, muy humano, muy humano. Y la fidelidad se prueba. La fidelidad se prueba como probaron a Daniel. Daniel era fiel al rey. Y dice que nadie era como él tan fiel al rey. Y sus enemigos dijeron, vamos a ponerlo en conflicto, porque si no encontramos ninguna falta con su Dios, entonces no podremos vencerlo. Porque el que es fiel a Dios es fiel a los hombres. Y el que no es fiel a Dios, jamás lo será a los hombres. Si usted se va a casar y usted tiene los ojos en alguien, mira a ver cómo teme a Dios. Ahí está todo. Mira a ver. No sé que es alto, que es bonito. Eso se va en 2 o 3 meses. Ese encanto se ve en 2 o 3 meses. Se va. El pan de cada día, dánoslo hoy, y después que usted lo tiene, ya se acabó. No, se va. Ese encantamiento se va. El enamoramiento termina pronto. Y por eso que muchos dicen, ¿y cuál es la diferencia entre ser novios y ser esposos? Bueno, que ser novio es que uno no ve, y ser esposo es andar con una esposa preso así en el Señor. Oh, porque la palabra esposa lo dice, y la palabra cónyuge, ¿qué significa? El mismo yugo. Cónyuge significa en griego el mismo yugo. O sea que nos metemos en el yugo. Esa es la diferencia. Y cuando usted anda enyugado, usted no puede mirar para allá. Así que usted no ve la belleza, sino cuando usted se mira para acá no puede. Tiene que seguir. Entonces, esos que se casan enamorados, después se divorcian estresados, deprimidos y frustrados. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la belleza, la atracción, todas esas cosas son cosas de momentos. Son cosas para agradar los ojos, nada más. Pero cuando comienzan los conflictos, y los choques, el que teme a Dios sabe tratar al esposo. El que teme a Dios sabe tratar a la esposa. El que teme a Dios sabe perdonar. El que teme a Dios se sabe humillar y sabe pedir perdón. Y sabe ceder. Y sabe andar en el espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. Y la esperanza de mantener un matrimonio. Ábrame los ojos y después ciérralos para siempre. Ábralos antes de casarse, después ciérralos para siempre. Porque el divorcio no existe para Dios. Entonces, ahora que usted no ha elegido, no se lleve de lo bonito que voy a estar bien con este. Si no teme a Dios, no va a estar bien, aunque le entregue el mundo a sus pies. Y si no, vaya a los que hacen anuncios. Todos esos que hacen propagandas. Miren quiénes son.
Los artistas, los famosos, que le venden la ropa interior a usted, y usted usa la ropa interior y ellos no usan la ropa interior de los productos que están promoviendo, lo engañan a usted. Esto es lo mejor que hay. Yo lo he probado, mentira. Después de la cámara dice, eso no sirve para nada. Y usted de tonto ve lo usa. Está engañándose con propagandas. Esos individuos que tienen tanta influencia sobre nosotros, sus hijos no los respetan, no pueden mantener un hogar. Son muy bonitas, tienen una piel, wow, cómo la saben estirar, cómo la saben cuidar. Ay, perdónenme, hay una que hasta tiene un seguro para su trasero. Increíble. Perdónenme, pero se ha divorciado yo no sé cuántas veces. ¿Te puede ser un ejemplo esa persona a ti? ¿Te puede ser un ejemplo? Es un puro desastre. Gente que viven deprimidas, con drogas. Miren a Michael Jackson, miren a los demás. A Marilyn Monroe. Miren a Elvis. A Elvis, que era cristiano y adoraba a Dios. Cantaba unos himnos preciosos. Mírenlo cómo fue el final de sus días. ¿Cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo nos vamos a? Amén. El mundo nos critica, nos ridiculiza, nos humilla, nos rechaza. Pero por dentro nos admiran. Porque aunque ustedes no lo crean, quieren ser como nosotros, pero no pueden porque no tienen el Espíritu Santo. Créanme que quieren ser como nosotros, aunque lo disimulen. Lo importante es que mientras ellos quieren ser como nosotros, nosotros queremos ser como ellos. Qué triste. Alguien estaba viendo, estaba en el teatro viendo a unos artistas haciendo su drama. Y al final, esta persona se acerca a ellos y dicen, yo no sé cómo ustedes pueden tomar algo así. Y ustedes dramatizan que es tan real que uno llora con ustedes. Y uno se enoja con ustedes. Y uno hasta llega a simpatizar con ustedes. Y eso es lo que pasa con la novela. No vela, pero la estamos viendo siempre. No vela, pero siempre vela. Entonces, en las novelas le arreglan la cosa a usted de tal manera que esta esposa trata malísimo a su esposo. Y es una villana. Y lo engaña. Pero la otra es sufrida, buena, y se enamora de la otra. Y le preparan la cosa para justificar porque debe dejar a la villana esta, casarse con esta tan noble. Pero usted está simpatizando con el divorcio, y está simpatizando con el adulterio, y usted está loco que termine la novela para que se unan. ¿O no es así? Entonces, si usted es sabio, dice, aquí me están a mí llevando el corazón a pecado para que yo simpatice con esta porquería. ¿Saben por qué? Entonces, le estoy dramatizando cuando está entrevistando a los artistas, dice, es que es tremendo lo que ustedes hacen. Y que sabía que era cristiano, le dice, la única diferencia entre nosotros los artistas y los cristianos es que ustedes los cristianos viven la realidad, la verdad como si fuera mentira, y nosotros la mentira como si fuera realidad. Nosotros actuamos
Y hacemos que una mentira parezca como verdad. Y hacemos que la gente simpatice con la mentira. Y crea que la mentira es verdad. Y ustedes que andan en la verdad, no la viven, la neutralizan. Y la gente entonces, la verdad se vuelve mentira en ustedes. Ojalá que haya arrepentimiento. Y comencemos a vivir la verdad. Auténticamente, cuando estemos solos, cuando estemos acompañados, cuando estemos en peligro y cuando estemos en bendición, cuando estemos en conflicto y cuando no estemos en conflicto. Yo soy así, yo creo esto, por esto lo vivo. Dios anda buscando cristianos en este siglo comprometidos con la verdad de Dios, con la verdad de Dios. Yo quiero decirte, iglesia, que tú te has embarcado en un barco que se llama el Amanecer de la Esperanza. Estoy hablando ahora de esta casa local. Yo no sé si te das cuenta cuál es la visión de nosotros, pero la visión que Dios nos ha dado es agradar a Dios. Esa es nuestra visión. ¿Saben las personas que han pasado por acá en 28 años? Pudiéramos tener 20 cultos los domingos. ¿Por qué no están? Porque esto no es para todo el mundo. Primeramente, el culto no es para nosotros, es para Dios. Y eso en la mayoría de las iglesias, el culto es para la gente. Desde el saludo hasta el último amén, todo para que la gente se sienta bien. Y yo lo hacía antes así, hasta que Dios me habló y me dijo, el culto no es para la gente, el culto es para Dios. Y desde que entendí aquello, en el contexto de que Dios es el todo en el culto, ya ahora no me interesa que puede venir aquí quien venga y se siente ahí. Una vez estuvo ahí varias veces la presentadora de Univisión, varias veces se sentó ahí. Y al final venía y me la traían para orar. Y ella me dijo, me gusta esta iglesia porque ni siquiera dicen que yo estoy aquí. Y yo, y si te contesto porque yo no digo, tú estás acá, que tú eres una persona más aquí. Aquí no me importa que tú seas el presidente de Estados Unidos, tú eres un adorador igual que yo acá, se acabó, aquí no hay nadie grande. Se acabó. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No, que está por aquí, hermano, el famoso fulano de tal, venga acá. Ese es un pobre infeliz que vino a adorar. Y usted con tantas cosas. Un pobre pecador que vino a adorar como usted. La gente pregunta, ¿y cómo ustedes pueden mantener por tanto tiempo una congregación abajo con una pantalla y en otro lado otra pantalla? Y la gente dice, caramba, me quedo en mi casa y veo la televisión. ¿Y por qué están acá? ¿Por qué están acá? Por algo usted está acá. Usted está acá por algo. Algo le gusta acá. ¿Y qué es lo que le gusta acá? Si estamos incómodos, no cabemos. Los cultos son largos. Todo en contra de su carne. Si usted está aquí, es porque hay algo agradable aquí. Y es que queremos agradar a Dios. Amén. Lo agradable aquí es que queremos agradar a Dios. Eso es lo agradable del amanecer de la esperanza, que queremos agradar a Dios. Y si usted es de los que quieren agradar a Dios, usted va a encontrar agrado en esta casa. Si no, créame, no va a durar mucho. Como muchos que no han durado mucho. No porque son malos, no porque no son cristianos, sino porque no son cristianos comprometidos, porque no tienen un orden de prioridad. Aquí lo tenemos por 28 años. Y mientras Dios sea Dios, va a ser así. Porque por su gracia nos ha sostenido. Entonces es bueno que usted sepa que si salió corriendo de Tarsis, sepa dónde se embarcó. Este barco va hacia el puerto del agrado de Dios, hacia el puerto de la voluntad de Dios. Amén. 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 Pero, escúchame. Si analizan nuestros mensajes,
muy pocos son de estímulo. O sea, cuando digo estímulo, estoy hablando que muy pocos son mensajes de ánimo. Son mensajes de demanda casi todos. Y si con tantas demandas usted está aquí, le está aprovechando el asunto. Porque por la naturaleza humana necesita estímulo. Lo dicen los psiquiatras, que están más locos que nosotros. Y dicen que el ser humano, para ser feliz, necesita reconocimiento. Lo dicen así. Hay que decirle: te amo, tú eres bueno, tú eres grande, tú llegas a ser la última Coca-Cola del desierto. Dios te va a usar y va a salvar a Nueva York a través de ti. Va a ser un redentorcito, salvadorcito. Y me gusta que me dan ánimo aquí. Aquí me dan ánimo. Sal del cascarón, tú estás ahí, desátate ya. Es tiempo. Este me liberó, te está atando. Porque el evangelio enseña que te pongas las cadenas y tú sigas a Cristo. Porque dejaste de ser esclavo de los hombres para ser esclavo de Cristo. Ese es el evangelio. Y por eso no es agradable. Somos libertos. ¿Sabe lo que era un liberto? Era un esclavo que compraba su libertad. La diferencia con nosotros es que nosotros no la compramos. Cristo la compró por nosotros. Para que ya no vivamos para nosotros. Y eso no es agradable. Nunca, en 28 años, yo he preparado un sermón. Es más, que le quiero confesar, y Dios sabe que no miento, que soy yo que lo aconsejo a él. Y le digo: papá, de vez en cuando deja que darle un ánimo al pueblo. Dice: ay, ¿desde cuándo tú eres mi consejero? Y como yo nunca preparo mensajes, sino que Dios me lo da, entonces ya sabe que viene del cielo. Porque yo lo prefiero en mi carne. Quiero darle ánimo a ustedes, pero el ánimo que Dios le da es que sigan llevando la cruz de Cristo. Ese es el ánimo. Y que no desmayen hasta que la lleven hasta el final. Porque ese es el evangelio. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz every day y follow me. This is the gospel of Jesus. Dígame: praise, brother. Se ríen cuando hablan inglés, son malos, ¿eh? Amén. El que te quiera hacer sentir bien no es tu amigo. El que quiere hacer que Dios se sienta bien contigo, ese es tu amigo. Ese que te está ministrando de verdad a ti. Y es bueno que ustedes entiendan eso, lo que es la vida del reino. Han leído 3 libros de reino, han escuchado un montón de sermones, y algunos ni en el lenguaje le veo que dicen reino. Y Dios mío, ¿qué está pasando? No entienden. ¿Saben lo que es la vida del reino de Dios? Después de tantas predicaciones, ¿saben lo que es la vida del reino de Dios? ¿Saben por qué están acá? Dios quiere un pueblo que lo siga con entendimiento. Entendimiento. El que tiene entendimiento no se deja engañar con facilidad. El que tiene entendimiento distingue entre una cosa y la otra. Tiene claridad, tiene visión. Si Dios nos enfatiza tanto adoración, usted tiene que entender lo que es la verdadera adoración. Es tiempo ya que nos volvamos a la verdadera adoración, la del corazón, la que agrada a Dios en Cristo. Es tiempo ya. Es tiempo ya. Porque no es un repetir para llenarle la cabeza a usted y criticar a los que no hacen así. No es eso. Es como dice el apóstol: no habéis aprendido así de Cristo.
Y si el evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, pero entre nosotros no está encubierto. Porque aquel que de las tinieblas hizo que resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que está en nosotros. Hay una batalla entre la carne y el Espíritu. Usted la tiene y yo también. Todo lo que yo le estoy diciendo a usted, yo soy partícipe de lo mismo. Yo no soy mejor que usted. Yo siento lo mismo en la carne. Ya le dije que cuando la hermana me pidió consejo, yo también le quería arreglar las cosas. Es que eso es humano, arreglar las cosas es humano. Es que alguien nos haga sentir bien, es humano. Es humano, que el que nos dice cosas bonitas, este sí es que está bueno para mí. Pero el que te dice demanda, esto como que no lo arreglo las cosas. Pero ese es el evangelio. Y si estamos aquí después de 20 siglos, es porque hemos seguido el verdadero evangelio. Y no es porque hay otro, sino que hay muchos que lo han pervertido. Y dale gracias a Dios que tú estás ahí. Y dale gracias a Dios que alguien que casi no podía cantar porque no podía hablar, te ha hablado ya demasiado. Y Marcos me profetizó, va a ver que te va a subir ahí, va a hablar y se te va a acabar la tos. Gloria a Dios. Bueno, o sea, así ha pasado todos los días, se me acaba hasta que me voy, después me vuelvo otra vez. Se calentó la garganta con el Espíritu. Usted se va a dar cuenta un día que nosotros somos sus mejores amigos, los que lo llevamos a Dios. Y no a lo que a usted le gustaría, sino a Dios. Amén. Ojalá que Dios haya podido decir lo que quiso decir. Que yo haya sido un buen mensajero y usted un buen oyente de la palabra. ¿Reciben la palabra? Ánimo, mis hermanos. Ánimo, ánimo. Denle un aplauso al Señor. Ánimo. Ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. Ánimo. Gloria a Dios. Dios, ay, Sama, bendito es Dios. Ay, santo. El que tenga el Espíritu de Dios, entienda que ha hablado Dios en el Espíritu. Ay, santo es el Señor. Ay, si entendiéramos, hermanos, si entendieran el proceso de Dios en la palabra. Cuando yo me subo acá a cada jubileo, no tengo nada en la cabeza. Le digo, Dios mío, ¿qué tú vas a decir hoy? Y cuando abro la boca me la llena. Y comienza a tirar por aquí, por allá. Y parece un rompecabezas. Y cuando lo arma, digo, Dios mío, ¿cómo armaste todas estas cosas? Que parece que son pensamientos que están volando. Y lo arma todo. Y lo dice, santo Dios. Eso no es un don de Dios. Ese es el Espíritu de Dios. Hablando a su iglesia. Hablando a su iglesia. Hablando a su iglesia. Persevere, persevere, persevere. Persevere en la palabra que usted ha escuchado desde el principio. Abrácela, abrácela, abrácela. Dígale a Dios, revélamela, quiero entender. Yo no quiero ser un fan de Cristo. Quiero ser un discípulo de Cristo. La diferencia de un fan y un discípulo es que el fan está enamorado de tu arte. Ay, cómo canta, ay, cómo se mueve, ay, cómo lo hace, ay, usa pantaloncillo tal, ese que yo voy a usar, ay, lo voy a tocar, ay, lo toco, ay, yo estuve cerca de él, ay, lo toqué, ay. Eso es un fan. Un discípulo, la palabra discípulo es alguien que sigue al maestro. Literalmente en griego es seguir al maestro. ¿Y para dónde va el maestro? Para la cruz. Pues para allá voy yo. Y después de la cruz, ¿para dónde va? Para la resurrección. Para allá voy yo. Y después de la resurrección, ¿dónde fue? Al cielo. Para allá voy yo. Y cuando baje, yo voy a bajar con él porque se va a establecer aquí su reino. Para allá voy yo. Denle un aplauso al Señor. Aleluya.
Yo no tanto admiro a Cristo, yo sigo a Cristo y quiero ser como Cristo. Porque me gusta cómo es Él. Estoy convencido que como es Él, debo ser yo. Y por la gracia soy lo que Él es. Porque he nacido en Él, en el Padre. No fans, discípulos que toman la cruz y siguen a Cristo. Que no buscan lo suyo, sino lo que es del Señor. Que no se quieren agradar a sí mismos, quieren agradar al Señor. Me da tristeza, porque por muchos años, 28 años, he visto personas que por años han sido muy consecuentes y muy convencidas de esto. Y tristemente, vuelan después como tamo que lo arrebata el viento. Y yo me pregunto, ¿habrán entendido? ¿Tantos años habrán entendido que cambian esto por cualquier tontería y se dejan desviar por cualquier cosa? ¿En realidad entendieron? Porque yo cuando comencé en esto tenía 16 años. Y si me vieran y me ven ahora y dicen, ¿qué le pasó a este? Porque hoy tengo más ánimo que nunca. Estoy más convencido que esto que nunca. Hay un pastor que fue donde una pastora aquí en Estados Unidos y aquí en Nueva York. Fue a hablarle algo como en contra mía. Y le dice, mira, perdóname. Yo a Pastor Fernández lo conozco por tantos años. Lo he escuchado, lo he visto, he estado con él. Siempre predica lo mismo, siempre habla lo mismo y siempre está convencido de lo mismo. Por eso yo creo en él. En tantos años no lo he visto nunca decir una cosa por otra, desviarse y que esto no es así, que siempre es así. O sea, no para hablar de mí, para decirte que la convicción que te estoy enseñando, Dios me la dio a mí desde los 16 años y la tengo. ¿Y cuál es la convicción? Que la vida cristiana consiste en seguir la cruz de Cristo, en no desviarnos. Y cuando yo estaba en la religión donde yo estaba, yo decía, I have a dream. Y lo decía, I have a dream. Yo quiero tener un sueño y ver una iglesia que ama a Dios, que le sigue, que vive el evangelio. Cristianos genuinos, auténticos, hijos de Dios sin mancha, en una generación mala y perversa. Amén. Y saben ustedes, ¿por qué yo no he cambiado? Porque ya Cristo me cambió. Por eso no he cambiado. Si me cambió de lo mismo a lo de Él, entonces ya estoy cambiado. ¿Por qué voy a cambiar otra vez? ¿Ya me cambió? ¿Cómo es que los Gálatas fueron a la gracia y ahora va de la gracia a la ley? Dios mío, ¿qué es eso otra vez? Hay que volver a tener dolor de parto, a lo mismo. One way, Jesus. Amén. 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 Y es con esto, tantos años predicando lo mismo, creyendo lo mismo y pagando el precio por lo mismo. Me he quedado en la ciudad sin amigos. Son pocos los que me siguen. He tenido que romper relaciones y llorar como el que rompe un matrimonio. Y aquí estoy. Pero seré amigo de los fieles. Y que Dios me preserve, porque ya he caminado el mayor tramo de la carrera. Espero ser fiel de los 60 a los 150. Aleluya. Porque el que comenzó la obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Amén. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. No anide nada en tu corazón. No anide nada en tu corazón. Porque el Dios que está aquí pesa tu corazón y sabe lo que tú sientes por dentro
Y lo que estás pensando en este momento, ya Él lo sabe. Cuidado con tu corazón. Que muchos comenzaron a caminar bien, con un buen corazón, y después lo torcieron. Cuidado. Cuidado con tu corazón. Examina tu corazón. No juzgues. Guarda tu corazón. Oremos a Dios. Padre Santísimo, Dios eterno, Creador de los cielos y de la tierra. Eres maravilloso. No hay nadie como tú. Tiramos las coronas a tus pies. Nos humillamos frente a tu alteza y tu grandeza. Y decimos que somos polvo y menos que nada por nosotros mismos. Pero en Jesucristo somos lo que Él es para ti, Señor. Aquí estamos. Gracias por esta palabra que nos has hablado, espontánea, que salió de tu corazón para nosotros. Que aquí no haya nadie con el corazón malo y perverso que se aparte de ti, de la palabra de gracia que nos has predicado. Ayúdanos, Dios, para no volver como los Gálatas a lo mismo, a donde salimos, de la religión, de los sistemas humanos, de lo mismo. Allí donde el culto era para los hombres, allí donde se peleaba por las posiciones, porque todo el mundo quería destacarse y brillar más que el otro, y había competencia. Allí donde tú no eras nada. Dios mío, guárdanos de volver a lo mismo. Volver otra vez a los rudimentos de las filosofías huecas. Estamos en esta bendita gracia del Evangelio, donde seguimos a Jesús, el autor de nuestra fe, y vivimos para agradar a aquel que no se agradó a sí mismo, muriendo por nosotros en la cruz. Ten misericordia de nosotros, oh Dios. Oro no solamente por nosotros, oro por los hermanos que no están acá. No juzgamos a los hermanos, juzgamos la carne, que es perversa, traidora, pusilánime. Ayúdanos a ser firmes en la fe y en la esperanza, a guardar y a perseverar en lo que tú nos has dado. A no dar por palabra tuya aquellos que nos halaga, nos agrada, sino aquellos que nos meten en compromiso contigo, Señor nuestro Dios. Porque la predicación de hoy, como la antigua, está llena de eso, de hacernos sentir bien, Padre, cuando en realidad el que tiene que sentirse bien eres tú en nuestras vidas. Yo bendigo a este pueblo, Señor. Lo bendigo en tu palabra. Yo te bendigo, hermano, en la palabra de Dios. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, nos avive, nos confirme, nos establezca. A esa la gloria por los siglos de los siglos. Que Él nos perfeccione, que Él nos guarde sin caída hasta el día de Jesús, que nos guarde de malas noticias, que nos guarde de enfermedad, de ataduras, que nos guarde de nosotros mismos, que nos guarde de tentación, que nos guarde unidos, que nos guarde, oh Dios, en perseverancia, en fe, en sabiduría, en consejo, en inteligencia, en poder, en temor de Jehová, en revelación, en conocimiento, en entendimiento. Por favor, ten misericordia de nosotros. Gracias por traernos. Gracias por recibir la ofrenda. Estas horas que hemos estado cantando y alabando tu nombre. Y gracias por esta palabra de exhortación y de ánimo. Pero ánimo a seguir adelante. Ánimo espiritual. No ánimo emocional, sino espiritual. Ayúdanos, Dios. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Cumple tu propósito en nosotros. 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 Ten piedad de nosotros, oh Dios. Ten piedad de nosotros, oh Dios. Gracias
Porque hoy podemos levantar la piedra y Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Por eso no tememos a nada de lo que viene. Porque tú eres fiel para guardarnos sin caída hasta el día de Jesucristo. No estamos aquí porque somos fuertes. Estamos aquí porque tu gracia no ha terminado para con nosotros. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios. No somos, dice la palabra, de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Somos de los que avanzamos. Pertenecemos a los que avanzan, Señor, no a los que retroceden. Y así queremos llegar hasta el final, dando fruto para tu gloria, para tu alabanza. Oro por los niños, oro por los jovencitos, por las jovencitas, oro por los maestros de los niños, oro por nuestros ancianitos, oro por cada hermano, todo el que esté en tribulación. Por favor, ten piedad, oh Dios. Mira los que están enfermos, los que están atribulados, los que tienen alguna carencia. Ten misericordia, Dios. Los que están viajando, los que regresan, Dios, ten misericordia. Oro y oramos por la iglesia de Cristo en las naciones. Oramos por tus ministros. Oramos, Señor Dios, por esa unidad en el Espíritu. Oramos para que no haya escándalos en la iglesia, sino que haya muchos testimonios de tu amor y de tu poder en la iglesia. Oramos por la salvación de los judíos, de los árabes y de las naciones. Oramos, Señor nuestro Dios, por los que están oprimidos, tristes y abatidos. Oramos, Señor, por los que están esclavizados y son secuestrados para vivir en prostitución sexual, Padre, de hombres malos y perversos que se lucran con la esclavitud de los demás. Mira los que están en las drogas, en la prostitución. Ten misericordia, Dios. Yo extiendo mi mano, extiéndala tú también. Y te bendigo. Jehová te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios regrese a cada hermano a su destino. Y nos vamos de aquí todos contentos y felices, llevando esta palabra de gracia en nosotros. Venga el reino de Dios sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Aleluya, den un aplauso al Señor.